que interrumpa. De verdad que la idea es que sea una clase relajada y que todos se puedan sacar las dudas, ¿sí? Como dijo Pau, voy a hablar de conjuntivitis alérgicas y todas las hipersensibilidades, o por lo menos las más frecuentes, y un pantallazo de las conjuntivitis bacterianas. Bueno, van a ver que a lo largo de las conjuntivitis alérgicas, muchas veces la clínica es muy parecida, incluso el tratamiento también lo es, pero bueno, siempre es importante tener un buen diagnóstico y poder lograr, digamos, un diagnóstico de la entidad que estamos tratando, ¿sí? La conjuntivitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad a antígenos ambientales y es una hipersensibilidad de tipo 1, inmediata, que ocurre con la degranulación de los mastocitos frente a la IgE. Son afecciones subagudas, es lo más común dentro de las alergias y siempre suele haber una historia familiar y personal de atopía. Hay dos grandes grupos ante alérgenos ambientales, como es el polen, y por eso se da sobre todo en primavera y primavera-verano, ¿sí? En cambio, la perenne sucede todo el año, suele tener también exacerbaciones estacionales, sobre todo en el otoño, pero se da más por alérgenos domésticos, como es el polvo, lo pueden ser los pelos de gato, los ácaros. Entonces, con respecto a la fisiopatología, lo que sucede es que ante la interacción de estos antígenos con los anticuerpos, los IgE, ¿sí? Se genera toda una cascada inflamatoria, ¿sí? Con una respuesta primaria, que es la misma degranulación de estos mastrocitos, con aumento de las histaminas, proteasas y factores quimotáticos, y una respuesta inflamatoria secundaria con producción de leucotrienos y prostaglandinas, ¿sí? Entonces, como les dije, la clínica va a ser muy parecida en todos estos grupos, pero yo puse en rojo las cosas que capaz nos hacen pensar más en una entidad o en otra, ¿sí? Estos pacientes van a presentarse con picazón, muchas veces ojo rojo, pueden presentar fotofobia, ardor, epífora, quemosis, también es bastante frecuente, secreción y reacción papilar. La picazón, como ya saben, es sobre todo a nivel del canto interno. Si ustedes les preguntan a los pacientes, ¿dónde te pica más? Muchas veces ya directamente te lo señalan, ¿sí? Otra cosa importante es que estos pacientes suelen ser atópicos y por ende tienen también rinitis, estornudo, secreción nasal, y es algo que muchas veces los pacientes nos lo dicen, pero si no los tenemos que preguntar. Acá, por ejemplo, en esta foto se ve la quemosis, en la foto de la izquierda, y esta inyección conjuntival también a nivel de la conjuntiva tarsal. El diagnóstico es clínico, la verdad que la mayoría de todos estos grupos, el diagnóstico lo vamos a hacer por el interrogatorio, que muchas veces nos va orientando, y el examen oftalmológico. Pero en casos crónicos o dudosos que no responden al tratamiento, tenemos que saber que existen otras técnicas para llegar al diagnóstico, ¿sí? Podemos hacer un raspado conjuntival, podemos medir la IgE en suero y hacer pruebas cutáneas, ¿sí? La IgE en suero, la verdad es que muchas veces la pedimos, sobre todo en estos pacientes que vienen con muchas conjuntivitis a repetición, con mucha alergia, que son difíciles de tratar, entonces hay veces que incluso los remitimos al alergista y ya con una medición de la IgE, ¿sí? No sé si se acuerdan, la IgE más o menos, ¿sí? Tiene que ser, es normal, digamos, en los pacientes que da menos de 1, 0,91. Y estos pacientes hay veces que vienen con 900 de IgE, o sea, pacientes súper, súper atópicos. Entonces el tratamiento no farmacológico, obviamente si se puede evitar el alérgeno, buenísimo, pero muchas veces la verdad es que no se puede, pues si la persona tiene un gato lo va a seguir teniendo, pero bueno, hay ciertas cosas que se pueden hacer como evitar las alfombras o distintas superficies, obviamente filtros de aire estaría buenísimo, pero no todos lo pueden colocar en su casa. Pero sí, evitar el rescado, siempre lo que es el frío calma mucho la sintomatología, por eso le podemos decir compresas frías, o las lágrimas artificiales, incluso también ponerlas en la heladera para que tengan este frío que les genera cierta anestesia o mejoría del síntoma. Farmacológico hay un montón, la verdad es que con respecto a los colirios hay un espectro enorme de todo lo que es para la alergia, y tenemos que saber un poco qué estamos dando cuando hablamos de los distintos colirios. Entonces, tenemos vasoconstrictores, como puede ser la nafosolina, fenilefrina, tetrahidrosolina, que lo que tenemos que acordar es que estos tienen un efecto rebote, ¿sí? Y la otra cosa es, si son pacientes con cámara estrecha, ojo, porque tienen efecto midriático, ¿sí?
Los antihistamínicos, como la epinastina y bupropiona, también es una buena alternativa. Los estabilizadores de la membrana de mastocitos, personalmente yo no lo uso mucho. Generalmente sí lo que uso es la olopatadina o la alcaftadina, que es el que tiene efecto dual, o sea, va a tener una combinación de estos. En los pacientes en que tienen mucha inflamación, la verdad es que no hay otra que darle corticoides. Recordemos que los corticoides siempre los damos en periodos cortos de tiempo, y un corticoide que muchas veces nos ayuda, sobre todo en estos tipos de pacientes, es el loteprednol, que es un corticoide de superficie. Hay veces que no tenemos otra opción de dar corticoides más fuertes, pero si tuviéramos que empezar por un corticoide, empezaríamos con el loteprednol. Y obviamente estos pacientes, como les dije antes, suelen tener también otras manifestaciones, entonces ahí sí también se combinan generalmente con antihistamínicos orales, como puede ser la loratadina. Pasando a la segunda entidad, es la queratoconjuntivitis vernal, ¿sí? Esta es una hipersensibilidad de tipo 1 y 4, y lo que es una inflamación conjuntival crónica que suele dar más en chicos, jóvenes. Digo chicos porque en general esto comienza en la infancia y termina en la pubertad, o sea que es autolimitado. Se da más en climas cálidos y secos, y bueno, también está el antecedente de atopía que estábamos hablando antes. Si bien esto puede suceder todo el año, sobre todo tiene una exacerbación estacional en la primavera, y lo que van a tener estos pacientes, además de la picazón y el ardor, suelen tener fotofobia, suelen tener compromiso corneal y tosis, ¿sí? También pueden tener sensación de cuerpo extraño y cierta secreción. Respecto al compromiso palpebral, lo que sucede es que existen estas papilas, ¿sí?, en la conjuntiva tarsal inferior, que pueden ser de pequeñas a gigantes, y el peso de las mismas le genera una tosis, o sea, la tosis es mecánica, ¿sí? Y estas papilas lo que le pueden ir generando es un daño de contacto en la córnea, ¿sí? Con respecto al compromiso límbico, no tantas veces se ve, pero es muy característico ver estas papilas gelatinosas que se llaman de Horner-Trantas, que se dan por acumulación de leucocitos, ¿sí? Principalmente eosinófilos. Y respecto al compromiso corneal, como les dije, en general es un compromiso por la fricción mecánica que generan estas papilas, y puede darse desde una queratitis punteada hasta una úlcera en escudo, y por ende neovascularización y pseudogerontoxon, pero la verdad que eso no es tan frecuente, las úlceras sí. Y por el otro lado tenemos la queratoconjuntivitis atópica, que también es una hipersensibilidad de tipo 1 y 4. Acá también hay inflamación de los párpados sobre todo, y se asocia a dermatitis atópica. Obviamente también hay una historia familiar o personal de atopía. Acá puse de nuevo asma, rinitis, dermatitis atópica. Muchas veces ya directamente cuando entra el paciente al consultorio ya le vemos todos los párpados y toda la piel, incluso hay veces también es el resto de la cara con esos eczemas, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar una foto. Y lo que sí, esto se da más en personas adultas entre 30 y 50 años. La clínica, generalmente estos pacientes tienen mucha picazón, no solo a nivel del ojo, sino también de los párpados, ¿sí? Como se les descama la piel, eso les va generando toda una picazón porque está muy seca la piel, ¿sí? Entonces, este es bastante característico de estos pacientes que vienen, que ya los ves con los párpados súper comprometidos, con un eczema, con mucha blefaritis, megomitis, e incluso le empieza a afectar tanto el párpado que se le da también triquiasis, ectropion, o madariosis también. Se afecta sobre todo la conjuntiva inferior, con hiperemia, quemosis, reacción papilar, y lo que sucede es que estos pacientes suelen tener muchos episodios de este tipo de conjuntivitis, y va generándose entonces cicatrización de la conjuntiva, y por eso esto es un diagnóstico diferencial del pemfigoide, porque muchas veces va generando esta fibrosis, y por ende cicatrización, incluso puede generar acortamiento de fondos de saco y simblefaron. Sobre todo se afecta la córnea también en el tercio inferior, ya sea con queratitis como con úlceras persistentes. Estos pacientes, como les dije, tienen más compromiso crónico, y por ende puede haber neovascularización, incluso cicatrices a nivel de la córnea en el tercio inferior. Entonces, este es un cuadrito que siempre está bueno recordarlo, porque compara las dos, la vernal y la atópica, ¿sí? Dijimos que la vernal se da más en chicos, en varones, jóvenes, que es autolimitada, en cambio que la atópica se da más en adultos y es en forma crónica, ¿sí?
El compromiso conjuntival dijimos que en la vernal es sobre todo el tercio superior, que eso les va generando una ptosis mecánica y por ende la afección de la córnea puede ser una úlcera en escudo, y en cambio en la atópica se afecta más el tercio inferior. Es común la cicatrización conjuntival y los defectos epiteliales persistentes van generando también cicatrices e incluso vascularización de la córnea. Entonces, el tratamiento, medidas generales, esto es para todos, como les dije, compresas frías, en estos casos también higiene, evitar los alérgenos y dar cremas hidratantes para los párpados. Esto a modo de, obviamente, si tiene mucho compromiso de la piel, lo vamos a derivar al dermatólogo, pero nosotros tenemos que saber que estos pacientes van a necesitar una pomada o un ungüento, podemos usar el mismo ungüento oftalmológico que usamos siempre, y que se pongan también bien en el párpado, porque si no ese eczema que se le va descamando la piel, le va cayendo en las pestañas, y por más de que después haga la higiene de los párpados, no va a ser suficiente. Entonces, hidratar bien la piel de los párpados es fundamental. Primero se hará con un corticoide para desinflamar, y después sí se puede mantener con otras cosas, como puede ser una pomada de tacrolimus, o incluso crema hidratante para los párpados, ¿sí? Con respecto a los colirios tópicos, le podemos dar estabilizadores de mastocitos, antihistamínicos, eso la verdad es que lo vamos viendo según el caso, pero la verdad es que la mayoría de las veces necesitamos esteroides. Como les decía, los inmunomoduladores, como puede ser el tacrolimus o incluso la ciclosporina, lo que tiene que el tacrolimus, como viene en pomada, es un poco más cómodo para este tipo de pacientes que tienen mucho compromiso de la piel del párpado. Obviamente, si hay un defecto epitelial, es importante que les demos antibióticos tópicos. Y respecto al tratamiento sistémico, acá no solo el antihistamínico nos va a ayudar, sino que muchas veces también tratamos a los pacientes con doxiciclina, no solo por el efecto antibiótico que tiene, sino por el efecto antiinflamatorio versus las metaloproteasas. Y hay veces severos que necesitamos darles corticoides, pero bueno, eso ya lo dejamos para casos muy severos. La siguiente entidad es la conjuntivitis papilar gigante. En este caso, tiene que haber una relación al uso de lentes de contacto, o sea que es lo primero que nos tenemos que preguntar al paciente, que muchas veces ellos mismos nos lo dicen, un proceso inflamatorio que afecta sobre todo, no solo al uso de lentes de contacto, sino a qué tipo de lentes, el tiempo de uso y la higiene de los mismos. Se da más con lentes blandas que con lentes rígidas, y bueno, también puede ser con suturas y prótesis, ¿sí? Hay dos teorías, no se explica exactamente cuál de las dos tiene más peso, sino yo creo, la verdad, es que es una combinación de ambas. La teoría mecánica es que la lente de contacto va generando un trauma mecánico sobre la conjuntiva tarsal superior, y eso va dañando el epitelio. Esa disrupción del epitelio genera inflamación con liberación de los factores quimotáticos, de neutrófilos, y también está la otra teoría, que es la inmunológica, que es que existe una respuesta inmune frente a los antígenos depositados en las lentes de contacto. En estos pacientes muchas veces se realiza el estudio de la composición de la lágrima y resulta ser que tienen también aumento de IgE y IgG en la lágrima. Entonces, lo que vamos a encontrar en estos pacientes son estas papilas, generalmente son grandes o gigantes, o sea, más de 1 milímetro en la conjuntiva tarsal superior, y muchas veces estos pacientes, la verdad que hay algunos que vienen con las lentes de contacto y directamente vemos los depósitos en las mismas, o muchas veces los pacientes traen las lentes de contacto y si las revisamos también podemos ver el depósito de las mismas. Entonces, en estos pacientes la verdad es que lo ideal es que suspendan el uso de las lentes de contacto. Si hay veces que es imposible, bueno, disminuir al máximo su uso, realizar una limpieza correcta. Hay veces que es indispensable repetir al paciente que deben hacer una buena limpieza de las lentes de contacto. Si vemos que con eso no es suficiente y el paciente tiene que seguir usando lentes de contacto, bueno, se puede evaluar cambiar a lentes rígidas. Si, con respecto a lo farmacológico, si es una conjuntivitis papilar gigante pero leve, a lo mejor solo con lágrimas y antihistamínicos o estabilizadores de mastocitos alcanza, pero si es severa, como es la mayoría de las veces, hay que dar corticoides para poder desinflamar. Bueno, ahora sí vamos a hablar de queratoconjuntivitis flictenular o las flicténulas y los infiltrados catarrales. ¿Por qué los pongo juntos? Porque la fisiopatología es la misma, ¿sí? Hay una hipersensibilidad a los antígenos bacterianos, que suele ser el Staphylococcus, y son pacientes que cuando les revisamos
los párpados presentan mucha compromiso de los párpados con gran blefaritis y meibomitis. Y lo que sucede en las flicténulas es que puede haber un compromiso conjuntival en donde se ven estos nódulos rosados, ¿sí? Bien en el limbo, sobre un fondo de inyección conjuntival, suelen estar cerca del limbo, y esto se puede ulcerar, ¿sí? Cuando los síntomas son, cuando solo tienen compromiso conjuntival, en realidad la mayoría de las veces los síntomas son leves, como lagrimeo, picazón, sensación de cuerpo extraño, y esto se da por una hipersensibilidad de tipo 2. Esto es realmente común en los pacientes con rosácea. También tuberculosis, pero no solemos ver tantos pacientes con tuberculosis, en cambio con rosácea la verdad es que solemos ver prácticamente todos los días. Y cuando hay compromiso corneal, ¿sí? Se ven estos nódulos blanquecinos, ¿sí? En el limbo, que esto les puede, la verdad, que traer probabilidad de necrosis y úlceras marginales. La cicatriz es bien característica de esta foto que está abajo, que es como el triángulo en base limbo, o sea, se ven como los vasos entran y es como un triángulo, ¿sí? La clínica acá obviamente va a ser más intensa porque hay compromiso de la córnea, y siempre que hay compromiso corneal los síntomas son más intensos y los pacientes van a presentar mucha fotofobia. El tratamiento, corticoides tópicos, esto como siempre, periodo corto de tiempo, asociar antibióticos tópicos. Cicloplégicos se pueden dar sobre todo si los pacientes refieren mucho dolor y fotofobia, y bueno, lo mismo de antes, tetraciclinas orales, ¿sí? Para eliminar el estímulo, obviamente indicarles limpieza de los párpados, y muchas veces también pomadas con antibiótico y corticoides para el tratamiento de la blefaritis. Cuando son cicatrices grandes, como mostré la foto anterior, la verdad es que el único tratamiento va a ser la queratoplastia, pero para ese entonces el paciente tiene que estar bien tratado porque si no, va a tener todo el tiempo el estímulo antigénico, ¿sí? Dijimos que la otra entidad de que la fisiopatología era muy común, eran los infiltrados catarrales o la queratitis marginal estafilocócica. Acá va a haber una diferencia con lo anterior, ¿sí? Es un infiltrado inflamatorio en la córnea periférica, pero en este caso el eje mayor es paralelo al limbo y hay un intervalo de córnea sana entre el infiltrado y el limbo, ¿sí? También hay posibilidad de ulceración y es una hipersensibilidad de tipo 3. La clínica va a ser muy parecida. Y entonces, como grandes diferencias, ¿sí? Los dos dijimos que es la misma fisiopatología asociada a hipersensibilidad bacteriana por Staphylo aureus, y son pacientes con blefaritis crónica. Pero las flicténulas, el eje mayor es perpendicular al limbo, sin córnea sana, y es una hipersensibilidad de tipo 4. En cambio, los infiltrados catarrales o úlceras marginales, se caracterizan por el eje mayor paralelo al limbo, con intervalo de córnea sana, y es una hipersensibilidad de tipo 3. El tratamiento, bueno, lo mismo, ¿sí? Corticoides tópicos en periodos cortos de tiempo, tratar siempre la blefaritis, antibióticos tópicos si hay defecto epitelial, y las tetraciclinas, como mencioné anteriormente. Lo destacan, digamos, en este tipo de enfermedades. Nosotros solemos dar corticoides de una, entonces hay que siempre descartar el herpes, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen compromiso unilateral. Si bien estos pacientes pueden tener mayor compromiso de un ojo que del otro, son pacientes que en ambos ojos van a tener probablemente una blefaritis feroz. Entonces, tenemos que estar atentos que si es unilateral y si tiene disminución de la sensibilidad, hay que descartar el herpes antes de implementar los corticoides. Bueno, ahora sí pasamos al pemfigoide, que de alguna manera está dentro de este grupo, ¿sí? Porque también tiene una fisiopatología, digamos, similar, por así decirlo. Bueno, a lo mejor algunos ya vieron esto, porque esta clase la di hace poquito, pero bueno, yo lo que siempre digo es que tenemos que recordar dónde estamos parados cuando hablamos de pemfigoide, porque esto nos va a ser mucho más fácil para pensar cómo es la enfermedad y cómo la vamos a tratar, ¿sí? Las dermatitis bullosas son todas las enfermedades ampollares autoinmunes que afectan la piel y mucosas, ¿sí? Por eso muchas veces entran más en dermatología que en oftalmología, ¿sí? Entonces tenemos los pénfigos donde hay fragmentación intraepitelial y los pemfigoides donde la fragmentación es subepitelial, epitelio coriónica.
Y entonces están los pemfigoides bullosos, en donde hay mayor compromiso de piel, y los pemfigoides de las membranas mucosas, en donde hay más compromiso de las mucosas. Y acá tenemos el pemfigoide, en donde la mucosa mayormente comprometida es la ocular, pero no la única, ¿sí? Entonces, si ya nos acordamos dónde estamos parados, nos vamos a acordar que es un proceso autoinmune, crónico, y como dice su nombre, cicatrizante, ¿sí? Es una enfermedad sistémica que compromete principalmente la mucosa ocular, pero puede comprometer, esto siempre es importante también, de preguntarle a los pacientes si tienen compromiso, si sienten la boca seca o molestias al tragar, porque muchas veces tienen compromiso de la mucosa orofaringia, ¿sí? O también de la genital, es bastante frecuente, solo que si no lo preguntamos hay pacientes que no nos lo mencionan. Suelen ser mujeres de 65 años, existe cierta predisposición genética, pero la verdad es que esto no lo solemos estudiar acá, por lo menos en este país, y tiene un gran impacto negativo en la calidad de vida. Respecto a la fisiopatología, acá va a haber autoanticuerpos en contra, o sea, es una hipersensibilidad de tipo 2, en donde estos anticuerpos van contra los antígenos de la membrana de la conjuntiva. Esta no hace falta que lo sepan de memoria, sí, que es la integrina alfa 6 beta 4, la verdad es que muchas veces en las distintas publicaciones está reportada esta proteína, pero no es la única, y lo que sucede es que cuando hay un factor desencadenante, un factor gatillo, como puede ser una infección o algún colirio nuevo o incluso alguna medicación sistémica, se produce gran producción de estos autoanticuerpos que al interactuar con los antígenos de la membrana de la conjuntiva generan una gran cascada inflamatoria y por ende daño tisular con proliferación de los fibroblastos, entonces a la larga hay cicatrización. La clínica del pemfigoide, ¿sí? Es una conjuntivitis inespecífica, ¿sí? Generalmente es bilateral, aunque hay veces que, sobre todo al debut, es unilateral. Suele ser asimétrica, los pacientes generalmente tienen un ojo más afectado que el otro y es crónicamente progresiva. O sea, son estos pacientes que vienen con un montón de gotas, que vienen hace un montón, que fueron a 10.500 lugares y que viven con conjuntivitis o con molestias. Muchos, o sea, se acostumbran a estar así, pero ya directamente viven con conjuntivitis, ¿sí? Lo que sucede, bueno, esto es lo que les estaba diciendo antes, esta proliferación de los fibroblastos va haciendo que se genere cicatrización y por ende los pacientes suelen tener fibrosis y esa fibrosis le va generando a lo largo del tiempo distintos estadios que ahora los vamos a ver. Y estos pacientes también tienen ojo seco, y el ojo seco va por varios caminos, ¿sí? Es tanto por la destrucción de las células caliciformes, y también por la alteración de la vía lagrimal, ¿sí? Suele haber oclusión de los puntos lagrimales y compromiso de los mismos, lo que va alterando toda la superficie. Esta enfermedad, como les dije, son pacientes que suelen decir que tienen periodos que están mejor, otros que están peor, pero suelen tener muchas conjuntivitis a repetición. Entonces, los estadios, ¿sí? Foster describió esto hace como 30 años, no es la única clasificación, pero la verdad es que es súper útil. El primer estadio, que es la fibrosis subepitelial, es la que muchas veces pasa desapercibida, ¿sí? Porque muchas veces o no vertimos los párpados, o no revisamos con detenimiento, pero ya se pueden ver estas cicatrices blanco-nacaradas, y como vimos en todas las conjuntivitis alérgicas, muchas van generando este tipo de fibrosis. Entonces, ante la duda, sospechar el pemfigoide nunca va a venir mal. El segundo estadio es cuando hay presencia de acortamiento de fondo de saco. Esta foto se ve, la verdad, muy bien, en donde ni siquiera le vemos el fondo de saco, o sea, no tiene no tiene borramiento directamente, no es que tiene acortamiento el fondo de saco. El tercer estadio es cuando ya hay tractos fibrosos, que son el simbléfaron, ¿sí? Que son estos tractos fibrosos que se ven acá. A veces en estos pacientes, cuando el simbléfaron es muy severo, generan cierta tensión que genera entropión cicatrizal. Y bueno, ya el estadio 4 es cuando hay anquilobléfaro, queratinización de la superficie ocular, y muchas veces pasa que los pacientes, el ojo más afectado está en estadios 3 o 4, pero el otro está en un estadio más precoz. Pero siempre tenemos que recordar que es una patología sistémica y por ende ambos ojos van a estar afectados, ¿sí? Entonces, respecto al diagnóstico, ¿sí? Obviamente vamos a tener la sospecha clínica, pero es indispensable hacer una biopsia conjuntiva para tener
sí, esto es fundamental, ya sea con inmunofluorescencia directa o con inmunoperoxidasa, sí que es lo más nuevo, pero lo que vamos a demostrar es el depósito de inmunoglobulinas lineal en la membrana basal, ¿sí? También en la biopsia no solo remitimos una muestra para inmunohistoquímica, sino también una para anatomopatología, y en este caso lo que se va a ver muchas veces es disminución de las células caliciformes, que es lo que dijimos que va a dar el ojo seco, y también si el paciente está inflamado, va a estar lleno de leucocitos en la muestra. ¿Sí? En los periodos de remisión probablemente tenga menos factores inflamatorios en la biopsia también. Otra cosa a recordar que es indispensable es que el 30% de los pemphigoides tienen biopsias negativas y siguen siendo pemphigoides. Entonces, una biopsia confirma el diagnóstico, pero una biopsia negativa no lo descarta, ¿sí? O sea, biopsia negativa sigue teniendo la clínica sugestiva de pemphigoide, la volvemos a repetir, en general nosotros tratamos de esperar por lo menos 2-3 meses para volver a repetir la biopsia, volvemos a repetir la biopsia, si sigue dando negativa, muchas veces en este periodo de tiempo hablamos con patología para ver cuál fue el problema, pero bueno, repetimos la biopsia. Y si aún sigue sugestiva, no importa, eso no nos va a demorar el tratamiento. Incluso pacientes que ya vienen con un pemphigoide muy avanzado, directamente implementamos el tratamiento mientras que programamos la biopsia. Diagnósticos diferenciales va a haber un montón, ya algunos los estuvimos mencionando, pero es toda conjuntivitis cicatrizal. Entonces, pueden ser desde las conjuntivitis alérgicas que estuvimos viendo, como algunas conjuntivitis bacterianas que ahora vamos a ver, como el tracoma, ¿sí? Traumas, radiación, quemaduras, y el pseudopemphigoide. El pseudopemphigoide clínicamente es igual al pemphigoide, pero es secundario a la medicación. Y esto se da mucho en pacientes con glaucoma, que utilizan colirios antihipertensivos que suelen generar mucha inflamación. Entonces, en estos casos, muchas veces les hacemos biopsia y ahí se demuestra que no está la presencia de estos anticuerpos. Con respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es disminuir la respuesta inmune porque es lo que nos está generando todo esto. Entonces, disminuir la respuesta inmune, eso es fundamental, y que eso lo vamos a hacer como es una patología sistémica con el tratamiento sistémico. Después, coadyuvante, tenemos que aliviar los síntomas oculares, reducir la inflamación, conservar la transparencia corneal, obviamente, va a ser uno de los objetivos, y prevenir nueva cicatrización. Entonces, como les dije, el tratamiento sistémico es el pilar del tratamiento, esto lo va a manejar sobre todo los inmunólogos o reumatólogos que tengamos disponibles para trabajar en conjunto, ¿sí? La prednisona en general lo usamos tanto al principio como en periodos de exacerbación, pero no es una medicación que mantengamos en forma crónica. La dapsona está reportada en prácticamente todas las publicaciones. La verdad que nosotros no la usamos mucho, usamos muchísimo más el metotrexato o la azatoprina. En casos que capaz no funcionen tan bien con una sola medicación, a veces se combinan ambos o se agrega el mofetilmicofenolato, siempre me cuesta, y en casos más severos, la ciclofosfamida. Y ya en casos refractarios, generalmente son pemphigoides súper avanzados, se implementa el uso de la inmunoglobulina endovenosa o el rituximab. Pasa que esta medicación también es con las obras sociales y demás. Con respecto al tratamiento tópico, obviamente los pacientes, como dijimos, tienen ojo seco, entonces aplicación sin conservantes, y en estos pacientes, y en los pacientes con conjuntivitis alérgicas severas también está bueno darles suero autólogo, ¿sí? Otra medicación que utilizamos mucho es la ciclosporina tópica, lo mismo que antes solemos, a veces cuando está un poco inflamado, si bien lo repetimos al inmunólogo, y para el tratamiento de los párpados, que muchos veces tienen afectados los párpados, les indicamos tanto higiene como también pomadas, incluso tetraciclinas vía oral por el efecto antiinflamatorio. Por último, las medidas físico-quirúrgicas en estos pacientes, sí, muchos tienen triquiasis, disquiasis,
Entonces es importante la extracción o criolación de las pestañas. Lo que pasa es que todos estos pacientes, para cualquier medida quirúrgica, tienen que estar bien tratados sistémicamente, porque si no van a andar mal. Las lentes de contacto, si son pacientes que tienen úlceras que no responden al tratamiento, que no terminan de cerrar, les podemos colocar una lente de contacto, pero siempre con cuidado. Las cirugías palpebrales, como dije, cuando los pacientes tienen un entropión cicatrizal, es indispensable poder operarlos para restaurar la posición del párpado. Muchas veces requieren injertos de la mucosa yugal porque no tienen buena conjuntiva. Lo mismo que las cirugías de córnea, muchos de estos pacientes vienen perforados o se perforan porque están maltratados sistémicamente, y entonces muchas veces les tenemos que realizar un parche de córnea o un parche de esclera con recubrimiento, y lo que muchas veces pasa es que estos pacientes tienen muchas perforaciones, los que son de difícil manejo, y a veces no nos queda conjuntiva. Entonces, cuando hay perforaciones grandes o estos pacientes que ya no tenemos conjuntiva como para poder tapar el defecto, se tiene que realizar una queratoplastia. De hecho, estos dos pacientes son pacientes que tuvieron un montón de parches con recubrimientos y que terminaron en queratoplastias. La verdad que el tema de las queratoplastias es que suelen andar mal, tienen un muy mal pronóstico, porque los pacientes tienen déficit de las células limbares y van rechazando el órgano. Entonces, la última opción, sobre todo para pacientes que tienen compromiso bilateral o muchas queratoplastias, es la queratoprótesis. Pero bueno, la queratoprótesis ya tendrán la clase con Fede, no es tan fácil de llevar. ¿Sigo? Tatiana, Sí, te estamos escuchando. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. En una conjuntivitis alérgica que al principio escuché que dijiste corticoides por un periodo corto de tiempo. ¿A qué le llamás periodo corto de tiempo? Es que mira, esto va a depender mucho de cada caso. O sea, si viene una paciente con una conjuntivitis alérgica que está muy molesto, pero pensamos que lo podemos llegar a manejar, a lo mejor le damos el loteprednol por 2 semanas, por ejemplo, siempre disminuyéndolo de a poco para que tenga un efecto más inmediato, porque todos los antialérgicos van a tardar un poco a actuar, y la verdad es que, por ejemplo, la olopatadina, que la solemos usar un montón, va a tener un efecto, pero más crónico. Entonces, hay veces que, por ejemplo, damos al principio cada 6 horas y después lo bajamos cada 8, cada 12, y lo mantenemos 2, 3 semanas y listo. En casos más severos, a lo mejor hay que dar una dexametasona, que bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de la presión intraocular, pero bueno, sabemos que la dexametasona es mucho más fuerte que el loteprednol, y también lo mismo, capaz das primero la dexametasona, después lo pasas a un loteprednol y después lo suspendes. Pero más o menos, o sea, el corticoide nunca tratamos de darlo más de un mes, mes y medio, 2 como mucho. Sí, sí. Y lo que me olvidé de decirles, y que es fundamental tener en cuenta en qué entidad estamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si sabemos que es un paciente que suele tener exacerbaciones a nivel del otoño, bueno, son pacientes que capaz le decís, bueno, en marzo venite y ya capaz empezás con la olopatadina para evitar que tenga una exacerbación. Cuando hay una exacerbación grande, la verdad es que lo solemos manejar con corticoides. Bien, perfecto. Y a veces, se puede usar, por ejemplo, está muy sintomático, entonces le das, por ejemplo, alguna acción dual con el corticoide, porque sabemos que la acción dual empieza a hacer efecto más adelante, entonces por lo menos con el corticoide lo controlas ahora y después lo vas bajando más despacio. Claro, tal cual, o sea, le das las dos cosas juntas, que ya empiece con la olopatadina o la que sea, y las primeras 2 semanas probablemente tenga más respuesta por el corticoide en sí que por la olopatadina. Pero sí, totalmente. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si quieren otra pregunta o paso a las conjuntivitis bacterianas. Bueno, yo paso y cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿sí?
Pasando Si no, entonces espera, te leo Ah. las preguntas que hay del tema. para que yo las puedo mirar, ¿no? También. No sé si está Viro o Flor conectada. Dale, porque yo tengo mal conexión a internet, entonces se me traba. Si ustedes pueden leerme, mejor. Yo las leo. Ahí me desconecté así. Si pedimos IgE en la lágrima, mirá, te soy sincera, la verdad es que en el hospital no lo solemos pedir, pero por la cuestión que es difícil todo el proceso, pero sí está buenísimo poder pedirlo en estos pacientes que capaz o no responden bien al tratamiento, o casos muy severos, que no nos terminan de cerrar y queremos descartar. Muchas veces estos pacientes, de hecho, terminan en una biopsia de conjuntiva porque a veces, viste, son los que nos dan dudas si realmente es solo una alergia. ¿Sí? Entonces sí, está buenísimo poder tener el apoyo y poder pedir la IgG en la lágrima. Conjuntivitis vernal y lactosis. Para evitarlo, lo bueno es que esto no se cronifique, ¿sí? Porque cuando la tosis es una leve tosis, probablemente no sea tan grande como en el periodo que están estas papilas tan grandes, pero puede llegar a quedar. Entonces lo ideal es tratarlo y de poder desinflamarlo en el momento. El tacrolimus, mirá, la verdad es que el tacrolimus no lo solemos usar tanto porque los pacientes, como la ciclosporina, 2 veces por día en general, ¿sí? Si el paciente le molesta mucho, a lo mejor probamos 1 vez al día, pero en general 2 veces por día. Bueno, acá yo no tengo ninguna más en el chat acá de Zoom. Bueno, seguí nomás. Dale. A ver. Esto es cortito. Bueno. De las conjuntivitis bacterianas, sí, la verdad es que en adultos son raras, o sea, es mucho más común las virales y las alérgicas ni hablar, y en estas se dan por contacto directo con las secreciones de alguien infectado o por diseminación de organismos, sobre todo, que colonizan la mucosa nasal o sinusal del paciente. Y la característica clara que vamos a ver en una conjuntivitis bacteriana es la secreción purulenta. Si alguna vez vieron una secreción purulenta, no se van a olvidar porque es realmente horrible. Entonces, como primera entidad tenemos la conjuntivitis aguda purulenta, que es una infección aguda, menor a 3 semanas, autolimitada generalmente. La causa más frecuente se da por Streptoneumoníae, ¿sí? Estos pacientes van a tener, como toda conjuntivitis, edema palpebral, quemosis, hemorragias conjuntivales pueden tener también, y esta secreción purulenta que les decía. Es raro, pero en algunos casos generan ulceraciones corneales y pueden formar las membranas conjuntivales. No sé si acá en la foto ven bien, es blanca, como bien purulenta, ¿sí? Otro microorganismo que la puede generar es la Haemophilus influenzae. Generalmente esto se da más en los chicos por secundario a otitis, y en adultos por colonización crónica. Estos sí suelen tener úlceras corneales periféricas y infiltrados estromales, y por estáfilo, esto suele generar un poco, como hablábamos antes del estáfilo, una blefaloconjuntivitis, ¿sí? No es tan purulenta y no es tan intensa la sintomatología, ¿sí? El diagnóstico de todas estas es clínico, pero está buenísimo poder hacer el diagnóstico confirmatorio. Esto en sí o sí se tiene que hacer con toma de muestra y frotis con tinción de gramicultivo en inmunocomprometidos, en casos graves y casos que no responden al tratamiento inicial. La verdad es que es re sencillo tomar una muestra y esto nos va a dar el tratamiento definitivo. Entonces, empírico, si no es grave, le vamos a dar gotas con combinaciones de polimixina o aminoglucósidos 4 veces por día por una semana. Si sabemos que o sospechamos más a Haemophilus, le vamos a dar polimixina, orales, por esto que les decía que también suele ser secundario a otitis o combinarse con otitis en niños o con faringitis, ¿sí? Y el tratamiento definitivo obviamente se basa en el resultado del cultivo. Pasando a la conjuntivitis gonocóxica, que esta es la que les digo que es horrible, ¿sí? Si alguna vez la vieron van a saber de lo que estoy hablando,
Es una infección hiperaguda de transmisión sexual y en el que la clínica es exudación masiva. Van a ver que hay mucha secreción purulenta, hay una quemosis intensa con edema palpebral, y en los casos que no se tratan a tiempo puede haber infiltrados corneales, melting corneal, PUC infecciosas y perforaciones, ¿sí? Otra cosa importante es que estos pacientes van a tener linfadenopatías preauriculares y membranas conjuntivales. Este es un paciente que consultó en el hospital y miren la úlcera tremenda que tiene y la verdad que está a punto de perforarse. El diagnóstico acá sí va a ser clínico con el apoyo del laboratorio, ¿sí? Respecto a la toma de muestra tenemos que recordar de hacer tinción de Gram y cultivar en agar, chocolate y Tiger Martin. Y el tratamiento va a ser con antibióticos sistémicos, ¿sí? Si no hay compromiso corneal, se puede dar una ceftriaxona intramuscular, y si hay compromiso corneal, se recomienda ceftriaxona endovenosa por 3 días. Si los pacientes son alérgicos a las penicilinas, ¿sí? A la penicilina, se puede dar ciprofloxacina, pero si no, siempre ceftriaxona o intramuscular o endovenosa. Tópico le podemos dar pomadas de eritromicina o ciprofloxacina, pero la realidad es que el tratamiento es sistémico. Respecto a la conjuntivitis por clamidia, ¿sí? Si nos acordamos, la clamidia trachomatis tiene distintos serotipos. De la A a la C es lo que da en el tracoma, de la D a la K es lo que da la conjuntivitis por clamidia, y después tenemos L1, L2 y L3 con el linfogranuloma venéreo. También es de transmisión sexual y suele ser una infección subaguda, de 1 a 2 semanas. Acá va a haber una secreción mucopurulenta, pero escasa. También va a haber adenopatías preauriculares y una respuesta folicular más prominente, conjuntiva palpebral y fondo de saco inferior. No suelen aparecer membranas y puede haber afección corneal con infiltrados, epiteliales o subepiteliales, queratitis y micropanus, ¿sí? Acá, bueno, unas fotitos de estos también. El diagnóstico acá también va a ser clínico con laboratorio, y acá vamos a realizar sobre todo tinción de Giemsa y aislamiento en cultivos celulares, y podemos hacer PCR también. El tratamiento, la verdad que se cree que sin tratamiento resuelve espontáneamente, pero en 6 y 18 meses, o sea que siempre vamos a hacer el tratamiento, y puede ser con acitro, 1 gramo en dosis única, con doxiciclina, 200 miligramos día por 1 semana, u otras 3 tetraciclinas, también 1 gramo día por 7 días. Igual estos pacientes obviamente los tenemos que estudiar porque generalmente tienen una combinación de ambas enfermedades o otras enfermedades de transmisión sexual, así que muchas veces terminan con el tratamiento tanto para clamidia como para gonococo, ¿sí? Eritro también se puede dar. Y la última, conjuntivitis bacteriana que quería hablar, que la verdad es que nosotros recibimos una y no la tenemos muy en cuenta, que es la conjuntivitis oculoglandular de Parinot. Es una infección subaguda, y esta suele ser unilateral, ¿sí? Es la enfermedad por anidazo de gato, que es por la Bartonella henselae. Y también, bueno, esta conjuntivitis se puede dar por tularemia, que bueno, es raro, tuberculosis y sífilis, ¿sí? La secreción va a ser mucopurulenta también, va a haber adenopatías ipsilaterales al compromiso de la conjuntiva, y van a existir estos nódulos granulomatosos en la conjuntiva palpebral, ¿sí? Estos pacientes en general tienen fiebre también y pueden tener exantema. Y el diagnóstico, lo mismo que antes, va a ser clínico con el apoyo del laboratorio. En este caso también vamos a hacer tinción de Gram y Giemsa, y el estudio serológico, y se puede aislar en cultivos celulares y PCR. El tratamiento, si bien la enfermedad por anidazo de gato es autolimitada, solemos dar también azatoprina, o podemos dar trimetoprina, sulfametaxol. Entonces, como conclusión, siempre hay que tener en cuenta las distintas entidades de las conjuntivitis alérgicas en pacientes con historia de atopía. En caso de conjuntivitis dudosa, se debe recurrir al examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico, y que las conjuntivitis bacterianas pueden ser el reflejo de una infección sistémica. Bueno, ahí sí. Mil gracias, Tati. La verdad que estuvo muy buena. Bueno, las Bueno, preguntas las estuviste contestando. No hay más.
¿No hay más? Bueno, pobres que están cansados, hoy estuvo intenso. No, estamos bien igual. Bueno, Bueno, muchas gracias por todo. De última, si surge alguna pregunta, como son todos residentes, después te las hago y dale, le sí. transmitimos. O me mandan por mail, como quieran, no hay problema. Vale. ¿Vale? Bueno, mil Chau, chicos. gracias, en serio, por todo. No, Nos vemos. Chau, chau.